verbales, pero vamos a hacernos cargo de la presentación de la ponencia. Esta primera ponencia va en el sentido de una conceptualización de lo que es el capital social. Las tareas del desarrollo han experimentado una renovación considerable en los últimos años, acercándose a fuentes de pensamiento que hasta hace poco habían permanecido ajenas a sus líneas principales de razonamiento. Los conceptos sobre desarrollo humano, desarrollo político o desarrollo sostenible quieren expresar la apertura hacia nuevas dimensiones que permiten una comprensión más integral de los problemas del desarrollo. La idea de capital social surge en 1893 cuando Emil Durkheim acuña el término de solidaridad social, representando un antecedente del tema que nos ocupa hoy, que es el capital social, definiéndolo como el conjunto de normas, creencias y valores que integran a los hombres en una comunidad. Para efecto de explicar los cambios de su época que dieron lugar a transformaciones sociales, el autor distingue dos formas de solidaridad, la mecánica y la orgánica. La primera identifica la similitud entre individuos, es decir, ocurre donde los individuos difieren poco entre sí, y la segunda se expresa donde los individuos son diferentes, pero prevalece el consenso, la unidad y la colectividad. Las citas más antiguas con esta connotación las encontramos en los textos de Lydia Hannifan en 1916 y de Jane Jacobs en 1961. Hannifan indica que el capital social hace referencia a esos componentes intangibles de gran importancia en la vida de las personas, entre ellos la buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las relaciones sociales entre individuos y familias que conforman una unidad social. Esto último que se acaba de mencionar va a ser básico en el desarrollo del concepto de capital social. Al respecto, Hannifan expone esas sustancias tangibles que cuentan para la mayoría en las vidas diarias de la gente, denominadas buena voluntad, compañerismo, simpatía y relaciones sociales entre los individuos y las familias que integran una unidad social. Si un individuo entra en contacto con su vecino, por ejemplo, y ellos con otros vecinos, habrá una acumulación de capital social que puede satisfacer inmediatamente sus necesidades sociales y que puede tener una potencialidad suficiente para la mejora sustancial de las condiciones de vida en toda la comunidad. Así, el concepto de capital social reaparece en la escena en los años 60 por Jane Jacobs, cuando expresa que lo característico de un grupo poblacional debe ser la dinámica de las personas que han formado redes vecinales. Estas redes van a ser el capital social irreemplazable de las ciudades. Cuando este capital se pierde por cualquier razón, su resultado desaparece, a menos que un nuevo capital se acumule lenta y casualmente. Dado que el concepto de capital social ha sido introducido desde diferentes disciplinas como la sociología, las ciencias políticas, la historia económica, la economía, no existe una única definición que logre reunir el consenso de pluralidad de los investigadores. Sin embargo, la mayoría de las definiciones hacen referencia a los términos siguientes: redes sociales, acción colectiva, estructura social y confianza. Bien, en términos estrictamente económicos, el concepto de capital social se utiliza para designar o hacer referencia a aquel capital que se junta o combina de manera social, es decir, la cantidad de dinero o de valores que pueden juntar varias personas, como también las que pueden aportar para realizar una cooperativa social o algún otro tipo de institución. Las premisas fundacionales del concepto de capital social se formularon en su mayor parte durante la década de 1980. Muchas de ellas coinciden en dos aspectos. Entienden el capital social como un recurso o una vía de acceso a recursos que, en combinación con otros factores, permite obtener beneficios a quienes lo poseen, y consideran al mismo tiempo que esta forma de capital reside en las relaciones sociales. Pierre Bourdieu lo define en 1985 como las redes permanentes y la pertenencia a un grupo que aseguran a sus miembros un conjunto de recursos actuales o potenciales ligados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo. Para Bourdieu es en el contexto de las relaciones de las redes sociales donde un actor se puede movilizar en beneficio propio. Sin embargo, es a partir de los trabajos de James Coleman en 1988 en Sociología de la Educación y de Robert Putnam en el 93 y en el 96 en Ciencias Políticas cuando la expresión capital social cobra una mayor importancia, y aquí ya se define lo que es el concepto. Coleman define el capital social como los aspectos de la estructura social que facilitan ciertas acciones comunes de los agentes dentro de la estructura. La
atención de Coleman va a estar dirigida a las formas de capital social como las obligaciones, las normas y las relaciones de confianza que se establecen en la vida social. Encuentra a las instituciones primarias como creadoras y poseedoras de capital social, lo cual lo hace al capital social un recurso acumulable. A su vez, Robert Putnam lo delimita como los aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las normas y la confianza que permiten la acción y la cooperación para el beneficio mutuo. Putnam plantea que el capital social consiste en aquellas características de la vida social traducidas en la forma de normas de reciprocidad, redes, asociatividad, confianza y compromiso cívico que mejoran la eficacia de la sociedad, facilitando una acción coordinada. En este marco, las organizaciones voluntarias son vistas como instrumentos para la formación de capital social, pues en virtud de repetidas interacciones facilitarán las conexiones sociales y la cooperación, engendrando confianza entre sus miembros. En esta misma línea hay otras propuestas para el concepto de capital social, están realizadas por el Banco Mundial y la OCDE. Para el Banco Mundial, el capital social hace referencia a las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y la cantidad de las interacciones sociales en la sociedad. La OCDE lo va a definir en su informe The Well-Being of Nations como las redes junto con normas, valores y opiniones compartidas que facilitan la cooperación dentro y entre los grupos. Bueno, de esta manera, el capital social es definido por su función. No es una entidad simple o aislada, es una trama de diferentes entidades con dos características en común. Son parte de algún aspecto de la estructura social y facilitan ciertas acciones de los individuos integrados a dicha estructura. Se crean mediante las relaciones interpersonales, las cuales cambian para facilitar la acción. Es menos tangible que el capital físico y humano, no es una identidad física, es fruto de la acumulación por la repetición del intercambio, se basa en la confianza y este término de la confianza es básico en la delimitación del capital social. El capital social y las instituciones, por tanto, no son lo mismo, pero están interrelacionadas. Esto quiere decir que a mayor confianza en las instituciones, mayor será el capital social. Ambas se parecen en el problema de la confianza, aunque para el capital social el problema de la confianza es crítico. A partir de la definición entonces de capital social, que implica e incorpora las relaciones entre las personas, las cuales inciden en el cambio de los individuos hacia la acción, se puede afirmar que no habrá cambios a la acción si no existe solidaridad, la cual significa sentido de pertenencia a una estructura social, y si no hay sentido de pertenencia, poco aportarán los individuos al desarrollo. El capital social, por tanto, es un factor productivo. El equilibrio entre lo económico y lo social lleva al desarrollo equilibrado o al desarrollo social. La noción de capital social aparece como uno de los desarrollos conceptuales más prometedores para explicar las causas del desarrollo o del subdesarrollo y proponer alternativas más allá de las inversiones tradicionales en capital físico o humano. El capital social va a expresar entonces el valor de prácticas informales de conducta derivadas de valores integradores de relación basados en la reciprocidad y la confianza. El capital social va a implicar la sociabilidad de un grupo humano, con los aspectos que permiten la colaboración y su uso. La sociología destaca que el capital social está formado por las redes sociales, la confianza mutua y las normas efectivas. Tres conceptos que evidentemente no son fáciles de definir y que pueden variar de acuerdo a la concepción de los diferentes analistas. Sin embargo, todas las formas de capital social se pueden entender como activos de varias clases, que proporcionan beneficios y que hacen los procesos productivos más eficientes. En este sentido, el capital social es una acumulación de varios tipos de activos sociales, psicológicos, culturales, cognitivos, institucionales, que aumentan la cantidad o la probabilidad de un comportamiento cooperativo mutuamente beneficioso para las personas que lo poseen y la sociedad en general. Este comportamiento cooperativo y mutuamente beneficioso es el kit de lo que estamos conociendo como capital social. Así, el capital social puede vincularse con la idea de sociedad, porque todo capital social implica siempre la puesta en acuerdo sobre dónde colocar ese capital, así como también con qué objetivos y con qué expectativas. El capital social lo podemos concebir de tres formas. En primer lugar, como otras formas de capital. Es un recurso en el cual se puede invertir otros recursos con la expectativa de beneficios futuros.
En segundo lugar, el capital social puede ser un sustituto o un complemento de otros recursos. Como sustituto, los agentes pueden compensar la carencia de capital financiero o humano mediante el establecimiento de buenas relaciones. El capital social es también complementario con las otras formas de capital, puesto que por sí solo no es suficiente para el desarrollo. En tercer lugar, al igual que el capital físico o el capital humano, el capital social necesita mantenimiento, pues las relaciones sociales requieren una renovación o confirmación periódica para evitar la pérdida de eficacia. Además, el capital social, al igual que el capital humano, no tiene un índice fiable de depreciación, puesto que no se deprecia con el uso, sino que mejora. Esto quiere decir que si no se usa, se deteriora rápidamente. Aunque el capital social no sea propiedad de los individuos al no ser tangible, tiene la característica de la apropiabilidad. Es decir, al igual que el capital físico, se puede emplear para determinados propósitos, como de información o de consejo, entre otros. También se puede transformar en otras clases de capital, pero hay que destacar que su tasa de convertibilidad es más baja que la del capital económico. Por último, el capital social, como toda forma de capital, expresa una relación, las relaciones de confianza y cooperación cívica. El capital social está dado por varias dimensiones, las cuales mencionaré en el siguiente. Bueno, de entrada no hay un consenso alrededor del concepto de capital social, como ya lo hemos mencionado, y la mayoría de los autores reconoce que la confianza, las normas de reciprocidad y las redes son los componentes principales de este. Estos componentes son conocidos con diversos nombres, tales como variables de capital social, dimensiones, formas de capital social, elementos, factores, etc. Norman Uphoff, en el 99, propone una diferenciación entre formas estructurales de capital social y formas cognitivas del mismo. En las formas estructurales vamos a encontrar los roles, las reglas, los precedentes y las redes. Estas facilitan las acciones mutuamente beneficiosas, disminuyendo los costos de transacción y ayudan a coordinar esfuerzos. Los roles y reglas formales e informales refuerzan 4 actividades básicas necesarias para la acción colectiva. Este es el decision making, manejo y movilización de recursos, comunicación, coordinación e integración y la resolución de conflicto. Las relaciones sociales, entonces, que permiten normalmente a través de las redes acciones de intercambio y cooperación involucran bienes no materiales y materiales, al igual que facilitan la acción colectiva, que es mutuamente beneficiosa. Entre las formas cognitivas que mencionábamos antes encontramos las normas, valores, actitudes y creencias que crean y refuerzan la acción colectiva, que es mutuamente beneficiosa. Este se va a encontrar dividido en formas primarias y secundarias. Entre las formas primarias de capital social se encuentran las que están orientadas hacia los otros, y esto va a ser en 2 factores, la confianza y solidaridad, y las secundarias que están dirigidas hacia la acción, o sea, la disposición a actuar, que será la cooperación y generosidad. Entonces, por confianza y solidaridad debemos entender que son las que hacen tangible la cooperación y generosidad eficaz. Podemos asumir que otros se portarán amigablemente, de forma confiable, y de esta manera mantendrán los acuerdos y actuarán de forma beneficiosa, incluso sin que haya la necesidad de acuerdos explícitos. La solidaridad, esta va a ser la cooperación y generosidad deseable. O sea, se puede asumir que otros se van a portar amigablemente, de forma confiable, y estarán dispuestos a hacer algunos sacrificios por el bien colectivo. En cuanto a la cooperación, esta creará expectativas de que otros cooperarán y harán esta acción eficaz. Predispone a las personas para buscar conjuntamente solución a problemas que quizá de forma individual no podrían lograrlo. Y la generosidad, que crea la expectativa de que esta acción tarde o temprano será recompensada. Al respecto, el investigador Raúl Atria, en el año 2003, nos expone que el capital social de un grupo puede entenderse como la capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio del grupo recursos asociativos que radican en las redes sociales a las que tienen acceso los miembros del grupo en cuestión. En este sentido, Atria menciona que esta capacidad de movilización de recursos y la disponibilidad de redes sociales se expresan concretamente en ciertos factores que son considerados en el análisis del capital social, como redes, reciprocidad, confianza, normas y proactividad.
A estos factores se van a considerar variables del capital social, las cuales mencionaré brevemente a continuación. La participación en redes, y este también es un concepto clave en el capital social, pues lo menciona la sociología, y es lo que produce los links entre la comunidad. En el análisis de capital social, la inclusión del concepto de redes, de relaciones entre individuos y grupos, bueno, es fundamental. El capital social no puede ser generado por individuos que actúen por sí mismos. Este depende de la tendencia a la sociabilidad de la capacidad por formar nuevas asociaciones y redes. En cuanto a la reciprocidad, los individuos prestan un servicio o actúan para beneficio de otro a un costo personal, pero con la expectativa de que este servicio les será devuelto cuando así lo requiera. En una comunidad donde la reciprocidad es fuerte, las personas se preocupan por los intereses de los demás. En cuanto a la confianza, implicará la voluntad de aceptar riesgos, lo que supone que otras personas responderán como se espera, o al menos que no intentarán causar daño. Tenemos las normas sociales y, bueno, son importantes en la medida que proveen control social, que obvian la necesidad de usar acciones legales e institucionalizadas. Por ejemplo, algunos autores afirman que donde existen altos niveles de capital social, los niveles de criminalidad son bajos y existe escasa necesidad de usar el control policial formal. En caso contrario, las personas se verán comprometidas a ejercer control por medio de reglas y regulaciones formales. Por último, la proactividad, que es el sentido de eficacia personal y colectiva. El desarrollo del capital social requiere entonces que las personas sean agentes activos y creadores, no receptores pasivos de servicios o derechos. En ese sentido quiero ser aquí muy explícito en cuanto al capital social y las redes sociales. Si cualquier sociedad se caracteriza por contar con una red comunicativa de relaciones interpersonales, entonces algunas de estas redes serán horizontales. ¿Qué quiere decir? Que ponen en contacto a agentes de un mismo estatus y poder. Otras redes serán verticales. Esto quiere decir que relacionan agentes simétricos que establecen vínculos jerárquicos de dependencia. A este respecto, un tercer aspecto, bajo la figura del neoinstitucionalismo, toma en cuenta no solo las relaciones horizontales y verticales, sino también las relaciones formales e institucionalizadas y las estructuras como el gobierno, el régimen político, el Estado de Derecho, el sistema judicial. En ese sentido, la función de las redes sociales en el fortalecimiento del capital social están formadas por lazos, que además de proveer recursos, tienen un contenido y propician la expansión de creencias y prácticas culturales. Las redes entonces son importantes para el capital social porque generan normas que favorecen la cooperación. La trascendencia de las redes como base del compromiso cívico queda plasmado en la facilidad que esto otorga para la integración de los grupos sociales en la aplicación de políticas públicas más eficientes. Estos factores de confianza y reciprocidad logran acrecentar los bienes comunes o públicos. Para darle un poco de vuelta y entender más esto, están las clasificaciones sobre el capital social. ¿Esto qué es? La pertenencia exclusiva define la propiedad del capital social. Es un elemento que los grupos privilegiados aprovechan también para excluir a determinados segmentos. Una de las principales causas de la emergencia del capital social colectivo es que todos los grupos humanos compiten entre sí por conquistar el control sobre los recursos y los territorios. Parte de la estrategia de cooperación colectiva tiene como objetivo excluir a los grupos rivales de ese control y, en el caso de los grupos más poderosos, subordinar socialmente a otros grupos. La exclusión y la subordinación entonces desempeñan un papel en la reproducción de la pobreza y los grupos más poderosos, esto es, con mayores activos, movilizan su capital social precisamente para reproducir la exclusión y por ende la pobreza. John Thurston en el 2001, en el documento de la CEPAL, Capital Social, parte del problema, parte de la solución, elabora un resumen de las características de las 5 principales formas de capital social, las cuales son individual, grupal, comunitario, puente y societal, analizando sus dinámicas, que me voy a permitir exponerles a continuación. El capital social individual se va a manifestar principalmente en las relaciones sociales que tiene la persona con contenidos de confianza y reciprocidad. El capital social grupal es una extensión de las redes egocentradas, esto es en cuanto al análisis de redes sociales, cuando se cruzan muchos vínculos en un grupo. Se trata de personas que tienen confianza entre sí y múltiples relaciones de reciprocidad y compromiso.
el capital social comunitario, el cual va a constar de las estructuras que conforman las instituciones de cooperación grupal, y es al que nos vamos a estar refiriendo prácticamente en esta forma. Y el capital social de puente, que es un eslabonamiento de alianzas a nivel regional y local, y el capital social societal, el cual incluye las instituciones sociales generalizadas, por ejemplo, las instituciones valóricas o normas culturales informales. Así, el capital social se origina en una sociedad desde su contexto local, pero se proyecta en el ámbito regional y nacional. Por consiguiente, adquiere sentido aceptar que las políticas públicas dirigidas a fortalecer este tipo de capital habrán de considerarse desde una perspectiva de desarrollo local regional, de modo pues que pueda estimularse la creación de organizaciones sociales que generen y potencien redes de interacción, actitudes de reciprocidad, niveles de confianza crecientes, ambientes de solidaridad e incrementos en la transacción de recursos. Finalmente vamos a hablar del capital social comunitario, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y el capital social, bueno, al adquirir una importancia fundamental para el desarrollo en el ámbito de lo comunitario, se va a caracterizar por fortalecer instituciones que privilegien la participación colectiva. La institucionalidad comunitaria es la base de liderazgos que gestionen todos los recursos humanos de un grupo para un fin compartido. Va a permitir, por un lado, el conocimiento, la internalización y la implementación de normas de conducta en pro del bien social, la resolución social de problemas y conflictos y las sanciones a transgresores. Por otro lado, también va a ser posible la legitimación de líderes o su reemplazo en caso de favoritismo o lucro personal. El capital social comunitario va a tener por objeto analizar las formas de integración comunitaria, donde a través de las redes sociales logra fortalecer los lazos solidarios por medio de los atributos del capital social, el cual lo hemos venido haciendo: confianza, reciprocidad, compromiso cívico. Esto nos va a traer beneficios colectivos. Da énfasis a lo colectivo sobre lo individual. Se reconoce el carácter colectivo del capital social como un aspecto de la estructura comunitaria que facilita las acciones de personas y de actores corporativos. Las formas de capital social que se institucionalizan se mantienen de manera permanente por medio del establecimiento de normas y reglas que funcionan de forma eficaz para lograr objetivos compartidos. El capital social entonces va a favorecer la cooperación y nos va a garantizar que tenga un mejor sentido social. Los vínculos y las redes que se deriven de estos actos ampliarán los recursos de las personas y grupos sociales. El capital social comunitario se va a caracterizar por su capacidad para acrecentar el ingreso comunitario. Este recurso asociativo es un activo de las comunidades, no de los individuos aislados. Es resultado de estructuras simbólicas e internalizadas por los grupos, ya sea como normas, márgenes y horizontes de expectativas para la interacción. Por tanto, para ir concluyendo, lanzo una pregunta. Este sentido es: ¿cuál es la contribución que se puede esperar de instrumentos de creación y movilización de capital social para poner en marcha políticas sociales efectivas de reducción de la pobreza? Bueno, una de las causas principales que van a impedir la adopción de marcos integrados de políticas es la carencia de instituciones adecuadas. Estas instituciones deben caracterizarse por una activa participación de los diversos actores sociales, una capacidad real de intervención en los sectores más pobres de la población y la promoción de sistemas eficaces de coordinación entre las autoridades económicas y las sociales, para garantizar que las prioridades sociales se incorporen efectivamente en la política económica. Una importante consecuencia de las visiones renovadas sobre la agenda del desarrollo es que el sistema económico debe estar subordinado a objetivos sociales más amplios que el solo bienestar material de las sociedades. Sentido de pertenencia, identificación con propósitos colectivos y necesidad de crear lazos de solidaridad parecen ser en la actualidad algunas de las principales metas a las que debe encaminarse el desarrollo económico. Por tanto, la movilización del capital social de los sectores más pobres debe ser complementada con un sistema económico dinámico e incluyente, pero también con un sistema sociopolítico más amplio que sea coherente con este objetivo de inclusión. De esta manera, el diseño de instituciones formales de asociación y participación y la capacitación de los supuestos beneficiarios en su gestión
nunca lograrán sus objetivos a menos que las instituciones socioculturales informales, que estas son confianza, cooperación, liderazgo, prestigio y clientelismo, sean también temas de la política pública. Estas formas positivas y negativas de capital social siguen dinámicas cuya capacidad de determinación de resultados es mayor que la de las lógicas formales. Ahora bien, dado que el capital social se basa en las relaciones entre agentes, una propuesta de desarrollo regional debe estar orientada a formar redes entre empresas, creando sinergias que fomenten tanto el crecimiento productivo como el económico y social. Es importante señalar que al hablar de región no solo basta entender el vocablo en el sentido de territorio como una delimitación geopolítica, sino también en términos de factores de desarrollo, es decir, de aquellos elementos que impulsen o limiten el desempeño social y económico de la región misma. Es un hecho entonces que el capital social comunitario complementa los servicios públicos de diversa manera. En primer lugar, la participación a nivel comunitario asociativo puede ser clave para articular los servicios públicos con el hogar, lo que resultará especialmente importante para los programas destinados a la superación de la pobreza. Por otra parte, la movilización del capital social comunitario puede y debe contribuir a hacer más eficaces los programas orientados a fomentar las microempresas urbanas y la producción campesina. En ambos casos, la contribución decisiva del nuevo enfoque es su capacidad para integrar el recurso de las redes interpersonales que compenetran las relaciones Estado-sociedad, en sustitución del más clásico enfoque de estos dos estamentos como distintos y aislados entre sí. En resumen, las experiencias en programas de superación de la pobreza permitirán sustentar el juicio de que no es posible crear y fortalecer capital social, ni nutrir relaciones sinérgicas entre el agente público y las comunidades pobres sin actuar en el entorno local y regional en que se encuentran inmersas. Al respecto de la definición del capital social, bueno, tenemos los factores que contribuyen, tal vez quede un poco más claro. Tenemos procesos interactivos entre actores individuales e instituciones, las redes, el aprendizaje, la confianza, que es básica para la formación del concepto de capital social, las normas y valores y el intercambio o transacción de conocimiento. Todas ellas juntas nos van a dar la formación del capital social. Y bueno, en esta tabla podemos ver los inputs sobre los que se da el capital social. Tenemos cooperación, reciprocidad y confianza, reglas, valores, instituciones, creencias, sentimientos de amistad, solidaridad y simpatía. ¿Esto qué es? Bueno, esto forma el capital social. Esto, todo lo que hemos hablado acerca del concepto de capital social, cómo se forma, para qué funciona, bueno, es a través de esto. ¿Qué nos va a dar el capital social? ¿Para qué sirve? Bueno, para la mejora de los niveles de desarrollo, los niveles de salud, mejora en el nivel educativo y mejora de la sensación de bienestar de forma colectiva. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.